Bueno, y estamos aquí con otro capítulo más de Stop Ahí, el nuevo programa de Radio Latino Inc. que se está llevando todos los ratings de audiencia. Y eso porque sí. Y eso porque lo que aquí vivimos es candela pura. Así que para continuar con esta candela que llevamos hasta el momento, qué mejor que tener un invitado de lujo, un invitado que ha sido uno de los productores y directores más importantes de Latinoamérica, reconocido, premiado, y por supuesto es un honor tenerlo aquí con nosotros porque no es fácil traerlo, ¿no? Con nosotros José Ramón Novoa. José Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Con esa presentación ya me pusieron nervioso. No, nervioso para nada. Bueno, para todos nuestros oyentes, José Ramón es un uruguayo de nacionalidad estadounidense, pero además con descendencia española, ¿no? Ascendencia española. Sí, ascendencia española. Originariamente 4 generaciones vienen de Uruguay y de España, Qué buena combinación. Lo que muestra el movimiento migratorio entre esos dos países. Y no solamente las generaciones españolas y uruguayas, sino de artistas en tu familia, ¿no? Vienes de un padre que ha sido uno de los pintores y escultores más reconocidos en España y en el mundo, Leopoldo Novoa, por supuesto, y madre actriz uruguaya que pertenecía a El Galpón. Así es. ¿Cómo es crecer en este ambiente artístico, José Ramón? Bueno, un poquito complicado. No, pero interesante, ¿no? Porque además dos ramas muy diferentes y complementarias al mismo tiempo. Y la parte, por ejemplo, del Galpón, además sumergidas en un momento del Uruguay muy atribulado con todos los problemas políticos y con la cerrada del teatro y con todas las cosas que pasaron en Uruguay en esos años, donde mi madre era actriz, ¿no? Y mi padre, bueno, que residía en París, en Francia, y hizo su carrera desde Francia, con Francia y España, sobre todo. Ahí es donde trabajaba mayormente y donde tenía sus 2 talleres. Y ahí es donde tú decides y dices, yo también me quiero ir por el lado de las artes, bueno, yo también quiero ser director, productor, como a dirigir, te metiste. Lo mío era un poco insólito porque en ese momento plantearme hacer cine, yo siempre quise hacer cine, mi meta era hacer cine. Y todos mis familiares me decían, pero en Uruguay cine no existe, en ese momento no existía absolutamente nada de cine en Uruguay. Y yo decía, no, bueno, yo veré, algún lado haré cine, en algún momento yo voy a llegar a Los Ángeles a hacer cine. Y siempre estaba desde muy pequeño, ¿no? ¿Siempre sabías que iba a ser Los Ángeles tu destino final? Sí, okay. Sí, pero antes de eso empezaste a dar pasitos por todos lados del mundo, ¿no? Exacto. Francia, Nueva York. Y además empecé con lo que tenía a mi alcance en ese momento, que era el teatro, ¿no? Empecé con teatro y empecé a desarrollar todo mi trabajo teatral con mira siempre a hacer cine, ¿no? A continuar eso. ¿Qué te gustaba más, producir o dirigir? No, siempre fue, inclusive yo actué en una primera parte, hice una escuela de teatro. ¡Oh! ¡Tenemos un actor aquí! O sea, puedo opinar algunas cosas. Hice una escuela de teatro del Circular, que fue una de las escuelas más reconocidas del momento, porque fue un boom que hubo en ese momento en Montevideo, justo el Galpón estaba funcionando, y yo le dije a mi madre, mira, yo tenía 16 años, le dije, mira, yo quiero entrar en alguna escuela del Galpón, a ver, y mi madre supo que había en el Circular, que era el otro teatro importante, se iniciaba una nueva escuela y se habían reunido los mayores talentos del Uruguay para enseñar ahí. Y entonces ella fue y me inscribió a mí ahí, a mi hermana también, fuimos los dos, y estuvimos efectivamente en una de las escuelas más reconocidas del momento, donde de ahí salieron 4 o 5 actores que hoy en día son los más importantes del Uruguay, ¿no? Entonces yo hice esa escuela, pero ya ahí yo pensaba que mi formación estaba dirigida para dirigir. Para dirigir los actores, que es importante, ¿no? Y seguramente ahora cuando ya entremos en materia, en el debate, vamos a tener tu opinión de cómo un director debe dirigir a los actores o si debe ser actor para conocer. Bueno, eso ya más adelante, bueno, porque todavía tenemos tela que cortar, ¿no? Tener la visión del lado de aquí para luego ir del lado de allá. Para ahí, has sido becado en el Odín Theater, fuiste becado además, sí. O sea, genio. ¿Tu hermana fue becada o no? No, yo estuve... O sea, ¿quién era mejor actor? No, lo que pasa es que yo me fui a París después que hice la escuela de teatro y empecé a dirigir en Uruguay, hice algunas direcciones.
me fui a París, donde fui aceptado en la escuela Jacques Lecoq, de mima, pantomima, en París. Y ahí, estando en París, evidentemente iba todas las noches a ver espectáculos, ¿no? Y entonces, entre una de las cosas que descubrí fue el Odin Teatre, que un día llegó a París, en su momento que estaba como en el auge, ¿no? Porque recordemos que el Odin Teatre es un teatro fundado por Eugenio Barba, que fue el que escribió el libro El Teatro Pobre sobre Grotowski. O sea, él trabajó con Grotowski y escribió el libro ese. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, yo era muy interesado por todo el material ese, y fui a verlo al espectáculo, y luego me quedé conversando con él, y ahí fue que él me propuso la opción de ir a Dinamarca si estaba interesado para ver de cerca su trabajo. Y luego, a partir de ahí, me becaron en Dinamarca. O sea que fue un proceso, primero Francia y luego Dinamarca. Y bueno, y otro montón de países por los que atravesaste antes, podemos entrar en todos esos antes de llegar aquí. Detallecitos. En el 78 fuiste director y productor del Festival Internacional de Teatro, el primero que se hizo en Iberoamérica, que fue avalado por la UNESCO, ¿verdad? Eso fue en Venezuela, que ese fue otro de las vueltas de la vida que me llevó. Yo tenía o sea, en el momento que estaba con el Odin Teatre, creé mi grupo Teatro Circo, y con ese grupo di mucha vuelta por Europa, Festival Internacional, Aviñón, Nancy, todos esos, y casualmente el director del festival de Caracas vio nuestro espectáculo, que se llamaba Máscaras, y entonces nos invitaron a ir a Caracas con el espectáculo. Esa fue mi primera aproximación a Caracas. Fui con el grupo presentando un espectáculo previamente a eso que tú estás mencionando del festival. Del Festival de Teatro. Entonces, una vez que yo estuve ahí, presenté ahí, evidentemente, después me quedé dando unos talleres, y fue a partir de ahí que me vinculo con la gente del festival, y como yo tenía muchos contactos en París con la gente de la UNESCO y tal, generé la posibilidad de que el Festival de las Naciones se hiciera el año próximo, en el 78, en Venezuela. Y ahí fue cuando yo quedé de director adjunto del festival, junto con Carlos Jiménez. ¿Quién iba a pensar que ibas a seguir relacionado con Venezuela por el resto de tu vida? Porque ahí sucedió otro pequeño elemento interesante, que fue ya en esa segunda etapa, que era cuando dirigía el festival, que conocí a Elia Schneider. Ok, ¿quién será ese tal Elia Schneider? ¿No? Una venezolana que estaba por ahí. Una venezolanita por ahí dando vueltas. Bueno, para quienes todavía no la han captado o la han cogido nuestros oyentes, José Ramón Novoa es el esposo de Elia Schneider, nuestra directora de Stop Ahí, por supuesto. Que como ustedes ya saben, es una de las cineastas más reconocidas en Latinoamérica, y por supuesto que está haciendo gran huella aquí en Estados Unidos, así que bueno, por algo es nuestra directora y la creadora de este programa, por supuesto. Viene Sicario después, en 1985, varios años después. Sicario, que tiene 16 millones de views en las redes, en YouTube, ¿no? Correcto, YouTube. Wow, o sea, ¿cómo logra esta película tener 16 millones de views? Es increíble. La verdad que no sé cómo, sorpresivamente empezaron a subir los views. Pero después debe ser sorpresivamente, o debe ser porque tuvo 40 premios internacionales, porque sí, bueno, eso tiene que influenciar. Tiene que Pero influenciar en realidad, un poquito. Sicario llega después, bueno, de mucha actividad previa, ¿no? Que ahí saltamos una etapa larga, porque fue la llegada a Venezuela, los festivales, mi estudio en Nueva York, mi preparación en cine, dirigir en televisión en Venezuela, en Radio Caracas Televisión, hice 3 telenovelas, una serie de televisión, y a partir de ahí hice un primer largometraje que se llamó Agonía, y a partir de ahí empecé a preparar este proyecto que se llamó Sicario, que fue el proyecto realmente que impuso mi trabajo un poco internacionalmente. ¿Fue tu primera película? No, había una anteriormente. No, yo había hecho 3 cortometrajes además antes. Okay. Primero hice 2 cortometrajes, después hice un largometraje, después hice lo de televisión y después hice Sicario. Es importante esto porque no por lo que hice, sino porque para poder llegar, creo yo, a hacer una película más redonda, como creo que fue Sicario, fue necesario todo ese proceso. Todo ese proceso. O sea, como pasas de ser director de teatro y vas a Nueva York. No es que uno se inventa y de repente sabe hacer una película. O sea, es un proceso creativo que arranca con
con mucha formación y con mucho conocimiento, no solo de lo que uno fue haciendo, sino de todo lo que tuvo oportunidad de ver y de conocer. Por ejemplo, en mi etapa en París, como decía, iba todas las noches a ver un espectáculo y tuve la oportunidad. En ese momento París era realmente un elemento increíble de presencia de todo lo que se hacía en el mundo, ¿no? Entonces, todas las noches era Peter Brook, era Cantor, era Streller, eran todos los grandes que venían con espectáculos. Y entonces uno tenía la oportunidad además yo tenía un carnet de periodista que me permitía entrar. Ya. ¿Cómo le hacía para pagar? Nos estaban preguntando, yo decía, yo quisiera ir todos los días a una obra, pero como que así que me alcance, pues. Pero eso, claro, ¿cómo pagaba todo esto? No, si me quiero ir para París, allá como que se gana bien. No, era porque también estaba haciendo para el Uruguay, para un periódico, hacía informes periodístico, entonces aprovechaba O sea, has tenido como una influencia de todo, ¿no? Periodístico, claro. De teatro, pasaste por televisión, como bien lo mencionaste, pues tu etapa, digamos, ahí en Radio Caracas de televisión y en, digamos, todas estas... ¿Te gusta la televisión? Sí, bueno, eso iba a decir que es importante, muy importante la televisión. O sea, para mí fue muy formativo, porque yo venía, como decía, de toda esa etapa teatral y toda esa etapa. Entonces, cuando hice mi película tenía mucho resabio teatral, Agonía. Y entonces, con la experiencia en televisión, con la velocidad de la televisión, con un elemento que uno maneja, que alguien muy amigo mío, que era director también y que nos habíamos formado juntos, me dijo que él tenía experiencia previa en televisión que yo, me dijo, mira, aquí lo importante es saber llegar al momento donde tú dices, está bien. Y no pretender que esté súper perfecto, porque entonces ahí tú te atrasas, demoras, no llega y empieza el resultado a no funcionar. O sea que tú tienes que saber lo mejor que puedes lograr en el tiempo ese posible, y entonces eso te empieza a dar un oficio muy grande, ¿no? Y la telenovela lo que me daba a mí la posibilidad es que yo trabajaba en el día y a la noche veía lo que había hecho. Y filmaba 1 hora diaria de televisión, o sea que es casi hacer un largometraje cada 2 días, ¿no? Exactamente. Y ahí cometí muchos errores y probé cámaras dando vueltas para un lado y para el otro y me daba cuenta en la noche y decía, eso no sirve para nada. Vieron, chicos, que uno puede cometer errores y después... Claro, entonces uno hacía con la intención de que quedara muy bien. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar ese plano, porque era un plano que yo hice circular, de una mesa, entonces la cámara iba dando vueltas y no paraba. Y entonces en la noche lo vi y yo dije, eso es horroroso, eso no puede ser. Lo único que tú veías no eran ni los actores ni lo que estaban diciendo, lo único que veías era una cosa que daba vuelta y dije, ¿qué es esto? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son aprendizajes muy increíbles que la televisión te permite a veces hacer, ¿no? Te permite explorar. La televisión para echar a perder, básicamente. No. Fíjate que todo lo contrario, porque bueno, yo intentaba hacerlo lo mejor posible, entonces el 90% quedaba muy bien y era una gran experiencia. Pero ahí también te dabas cuenta, por ejemplo, que un plano que lo hiciste equivocado, o cuando estabas con el editor de algo que había filmado y el editor te decía, mira, ahí te saltaste el eje, entonces no puedo cortarlo. O sea, un montón de cosas, elementos que uno ya conocía, pero que en la práctica diaria lo mejoraban. Entonces yo creo que la televisión es muy a tener en cuenta. No soy para nada, no descarto para nada la televisión. La televisión. 11 películas bajo tu dirección y producción. Nada más y nada menos. O sea, son 8 coproducciones internacionales. Ya sabemos que es muy internacional, José Ramón. Argentina, Uruguay, España, Perú, Colombia, Venezuela. Pero esas 8 son además de las 11. Además, exacto. Además de las 11, 8 coproducciones. Sí, que no fueron dirigidas ni por mí ni por Elia. Sino que yo las coproduje como coproductor simplemente a nivel de armado de coproducción. Luego están las 11 películas, que efectivamente es así. Han sido como entre familia. Parte dirijo y dirige, y las otras las dirige Elia. Hay una que dirigió Joel, nuestro hijo. Joel es el hijo de Elia y de José Ramón, que también es director, o sea, vaya legado de esta familia. Ya se pasó para abajo. ya siguió. Tienes Oro Diablo, tienes El Don, dirigidas, pues. Tienes El Lugar Lejano. Y como en producción tienes Huele Pega, Punto y Raya, que son de Elia, Desautorizados, que es de Elia, Esclavo de Dios, que es de tu hijo Joel. Huele Pega. Tamara.
Tamara. Y después Que es diriges Elia. Agonía también, que es Agonía, de Elia. La Agonía es mía y Solo, te faltó Solo, la última. Solo, ok, también que tienes. ¡Wow! 100 premios internacionales como mínimo se habrán Sí, llevado todas sí, estas solamente producciones. Sicario tuvo más de 33 o 34, Punto y Raya por ahí también. Ujú. Bueno, Tamara recientemente, 16 o 17 van ahora. ¿Cuántas veces han sido selección oficial para representar a Venezuela en los premios Oscar? Bueno, 4 veces. 4 veces. 4 veces Imagínate. fuimos 4 representantes veces de Venezuela para el representando a Oscar. Venezuela. Sí, y en algunos casos de los últimos tiempos yo creo que había que haber estado también, pero razones políticas frenaron algunas alternativas, ¿no? Pero en esas 4 sí estuvimos representando a Venezuela en la Academia para película extranjera. Y después estuvimos en el Goya también, en el Goya. Ahí yo estuve de finalista con Sicario y a partir de ahí me invitaron a ser miembro de la Academia Real de Cine de España, del cual soy miembro todavía, tengo que votar todos los años. Presidente del gremio de productores más importante de Venezuela, Cabeprol. Así fue También. en su momento, sí. No, es que no vamos a parar, muchachos, y yo ya sé que ustedes Se están nos va que a ir la se hora con hablan, los premios. Así que bueno, Está bien que digas todo eso para que después me den duro en todos los para temas. que no, para que después mira, nada. ya me dejaste callada las panelistas, o sea, No, no podemos debatir con Dice, él. ¿Cómo le vamos a discutir a semejante eminencia? No, muchachos, hay que hablar, hay que discutir y vamos a empezar esto ahora sí, para empezar nuestro tema del día, por supuesto, nuestra directora, Elia Schneider. Bueno, como va a ser un poco difícil que yo maneje esto, me imagino que ustedes lo van a manejar más que yo, porque bueno, somos como muy cercanos, comemos todos los días al mediodía, en la noche, y no nos queremos pelear aquí. Así que me tocará a ustedes balancear. Queremos sangre. Bueno, el programa de hoy, lo hemos dirigido, lo hemos dedicado a un poco las siguientes preguntas que tenemos sobre la dirección de cine. Dirigir actores es uno de los principales talentos que debe desarrollar un director para poder honrar el arte o su arte. Somos únicos e irrepetibles como seres humanos y en el caso de los actores esta afirmación no escapa a su condición. Cada actor es diferente y requiere que el director lo dirija de forma diferente. Las preguntas con respecto a este tema surgen sin tener una respuesta definitiva y es así que queremos saber. Estas son las cosas que queremos saber de tantas de que abarca este tema. ¿Se puede aprender una técnica para dirigir actores en una película? ¿Se puede inducir a que el actor caracterice a través de la importancia que se le da al vestuario y al maquillaje? En otras palabras, si yo cambio, por ejemplo, al actor, le pongo un maquillaje, le pongo una cicatriz, lo engordo, ya eso es más que suficiente en el cine para poder tener una interpretación verdadera del personaje, o hace falta algo más. Claro, no, perdón. ya estoy que debato. Es suficiente hacer lecturas de guión en mesa italiana y que los actores se conozcan y aporten sus opiniones, o es mejor ensayar las escenas de la película antes de filmarla. Ensayo. Hay que decirle al actor exactamente cómo tiene que decir cada frase, no dejarle aportar detalles y hacer que reproduzca lo que el director desea, o hay que dejarlos improvisar y que se sientan incluidos en el proceso creativo. Y hay que estimular a los actores a través de trucos y sorpresas al estilo Bertolucci en El último tango en París, con María Schneider y Marlon Brando, o jamás se debe sorprender con nada que el actor no conozca de la historia del personaje. Esas son las preguntas
Y ahí dejo el debate. ¿Sí tomaron nota? Yo veo a Corina Vela muy juiciosita aquí tomando nota. Bueno, Pero, para nuestro... Bueno, si quieres te vuelvo a repetir. No, me imagino que se tocarán de a una, ¿no? Porque Sí. Bueno, sí, o sea, esa esa avalancha de... ese es un poco el tema, los temas que vamos Estaba a tratar durante debatir. este programa La ardilla en mi también como cerebro estaba. para contextualizar a nuestros oyentes. Se nos olvidó advertirles que para este programa tomen lápiz y papel siempre antes de comenzar, porque aquí hay mucha información que se les va a dar. Vamos a empezar con Corina Vela. Corina Vela es una actriz que ha estado en producciones teatrales en Los Ángeles. Hiciste Revoluciones, ¿no? Junto a Bruno Bichir, que fue el director, pues director y actor tan reconocido mexicano. ¿Qué tal fue Así trabajar es. con él? Fue fantástico, fue una experiencia que sigo apreciando y sigo trabajando con él y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo, espero poder seguir trabajando con él. Ahí es donde viene la importancia de tener un buen director con el que estás trabajando. Aprendí muchísimo, a pesar de que yo ya estoy entrenada, a pesar de que ya he trabajado con otros directores, en otras obras de teatro. Cada director tiene su approach, tiene su enfoque, tiene no será lo mismo Bruno Bichir que Margarita Galván. Sí, por supuesto. O que Elia Ajá. Schneider, O porque que Elia además Schneider. también Corina tomó el taller de Stop Ahí con Así Elia es. Schneider. Bueno, no Stop Ahí, ya le pusimos Stop Ahí, de Fundamentos del Arte Escénico, en donde hay muchos Stop Ahí. Así es. Exactamente, entonces todos ellos diferentes. Claro. ¿Tu experiencia ha sido más cercana al teatro o Al teatro. Al teatro, Al teatro. más que televisión y Mucho cine? más, mucho Ok, más. entonces Todos tenemos- mis fundamentos están en el teatro. Yo empecé en el American Conservatory Theater en San Francisco y de ahí seguí trabajando en estudios aquí en Los Ángeles, en talleres con maestros como Elia, como Larry Moss, como Elizabeth Kent, que ya falleció desafortunadamente el año pasado, pero cada uno tiene diferente metodología, diferentes técnicas, diferentes formas de trabajar. Y de cada uno tomas lo que te pega, lo que dices, esto me funciona, y lo aplicas. De repente, yo me acuerdo, cuando estoy trabajando me acuerdo de algo que me dijo Elia en el taller y lo Cada uno. aplico. De repente me acuerdo de Larry Moss o de Elizabeth Kent. Cada uno me ha dejado Trae. algo, ¿sí? Perfecto. Y- Pues vamos y de a ver eso qué lo- tanto te han dejado en este Vamos a debate. ver. Este va a ser un test. Hecho por José Ramón, ¿no? Ojo. José Ramón, que es la eminencia. Y por supuesto tenemos a su lado a Mariana López, también parte de Teatro Drama, la fundación de Elia Schneider, por supuesto, y quienes están creando este programa de Stop Ahí. Hiciste el taller de Fundamentos del Arte Escénico junto a Elia. Has estado desde México, desde Tijuana, haciendo parte de teatro, pero además ya hiciste como el crossover, ¿no? Ya empezaste a hacer cortometrajes y películas aquí en inglés. ¿Ya cuántas llevas? Híjole, yo creo que como ¿Unas 5 por lo no, menos? como unas 8, yo Oh. creo. Pero, 8, ¿en Ocho. serio? pero Sí. casi todos cortos Sí. y todo, pero no sé, este tema es muy interesante porque es totalmente diferente. Claro, Yo estoy en conflicto entre Ajá. una cosa y la otra. Sí. Son claro, totalmente- como totalmente. pasa. Además, Conflicto les tengo que absoluto contar con- que ajá. Mariana es de esas actrices apasionadas que lo deja todo. Quiero vivir Bueno, y ya sentir todo. Y ahora que tiene Y no te novio más dejan. todavía. ¿Tienes novio? Ah, esto es tiene primicia novio. para Stop Ahí, Radio Latino y Además, Mariana López, famosísimo. la actriz mexicana. Novio, cuenta eso. No, aquí estamos contando Lo primero que le dije a Elia, no digas nada. todo. Entonces es Y verdad. le dicen que no le gustan las entrevistas y no las personales. Bueno, además haces parte de la última obra de teatro Con drama, Elia, que es sí, sí. Citizens Ujú. of the Grey, que nos vamos para Nueva York. Y que además esto aquí todo es rosca, como decimos en Colombia. Sí, ¿Cómo sí. le llaman ustedes? Rosca también. Rosca también. Rosca, sí. ¿Entienden los mexicanos Sí, sí, rosca? sí. Ay, No, para mí no, yo no es entiendo lo cuando- que No, ustedes no cuando unes entienden. a tu gente y lo cuando haces unes todo a con tu el mismo gente y grupo de todo, o personas, sea, ajá. exactamente. Sí. Entonces aquí desde la directora, Los el productor, enchufados, los pues. actores, ya Es está. enchufado. O
sea, por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Bueno, y a mi lado está María Baena. María, como siempre, hace parte de la producción de este programa, parte de la Fundación de Teatro Drama, y está aquí, por supuesto, para darnos las cápsulas más importantes de Claro este que debate. sí, muchas gracias, Juliana. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí y con estos invitados que de verdad son de lujo, súper lujo. Ajá. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo de verdad extraordinario. Pocas Eso es puro veces amor. podemos tener a estas personas aquí, entonces hay que aprovecharlas y cómo no, vamos a empezar. María, listo, vamos a empezar. ¿Teatro o cine, José Ramón? Teatro y cine. Claro. No, ¿en qué sentido teatro Sí, o ¿en qué cine? sentido? Bueno, si tienes que escoger un proyecto. Bueno, por ejemplo, ¿se puede aprender una técnica para dirigir actores en una película? O sea, uno puede estudiar esa técnica. Una persona que quiere estudiar, dirigir actores en el cine. ¿Eso se puede aprender? No, pero yo creo que quisiera primero un poco hablar de eso de teatro y cine o teatro o cine, en el sentido de que son como dos mundos que tienen puntos como en contacto, y parecería que un actor que se forma haciendo teatro o para teatro es natural y es común de que pueda pasarse hacia el cine o la televisión de manera natural, y no es tan así. No es tan así, porque son dos mundos que responden a cosas a veces bastante diferentes. son lenguajes diferentes, ¿no? Muchísimo. Sí. Diferentes. Yo, por ejemplo, un primer elemento que estaba pensando, bueno, ¿cuál elemento fundamental, o sea, podríamos decir, es diferente? Y entonces yo te diría, por ejemplo, en el teatro lo cronológico es parte total. O sea, tú empiezas un trabajo y vas del principio hacia el final. En cine es muy raro que logres alguna vez hacer eso. O sea, generalmente es una ensalada rusa de escenas y de momentos, por lo cual, frente a esas dos realidades, el actor se tiene que plantear cómo asumirlas, cualquiera de las dos. Y evidentemente ya ahí hay una diferencia radical y absoluta. No tienes el tiempo como de un crescendo en la evolución de la historia, sino que de repente el día 1 tienes que grabar la escena final. Pero además con cosas, por ejemplo, yo pensaba con cosas tan insólitas como, por ejemplo, en la película El Don, por ejemplo, debido a que teníamos que ir desde muy jovencito hasta muy mayor el personaje principal, la única forma era a través de la barba, de los bigotes y entonces la única forma de lograr que eso fuera verdadero, porque cuando uno empieza con implantes, que te saco y te pongo, ¿no? En el cine eso se ve inmediatamente y se nota. La única forma era filmar de atrás para adelante. O sea, filmar la parte de mayor edad, cuando tenía barba completa y tal, no sé qué, después se le sacaba la parte de abajo, después quedaba en bigote, ¿ves? Y después era un lampiño de jovencito. Entonces, ese proceso iba de atrás para adelante. Entonces, evidentemente la conclusión que yo llego ahí es que efectivamente el actor tiene que encontrar, primero que nada, el personaje que va a desarrollar, así como lo busca en el teatro y lo desarrolla en el teatro, en el cine también, previamente a ese proceso. De tal manera de que el personaje ya lo tiene, ya está en sí, lo tiene integrado a su esencia, y entonces ahí él puede jugar yendo para atrás y para adelante. De la misma forma que en el teatro tú lo integras y entonces lo vas llevando cronológicamente hasta tu desenlace final. Esa diferencia yo creo que es muy importante. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese punto de vista. Okay. Yo creo que por la experiencia en mis rodajes, yo asumo la esencia del actor como algo general. O sea, cosas que tú utilizas en el teatro, las utilizas en el cine, en esencia son las mismas. Yo no creo que un actor se tenga que preparar especialmente para hacer cine, ni especialmente para hacer teatro, ni especialmente para hacer televisión, sino más bien con esas esencias debe ir reaccionando a esos nuevos estímulos y utilizar esas mismas herramientas que son esenciales para cualquier tipo de posibilidad imaginaria en una situación.
¿Qué es la diferencia? Por ejemplo, tú tienes una escena en cine donde tú necesitas utilizar tu imaginación, no la tienes tranquila, tienes 40.000 técnicos alrededor, tienes gente que te están poniendo, pero en esencia haces el mismo proceso que haces cuando estás en el teatro y hace simplemente el switch lo haces porque hay unas circunstancias diferentes, pero no creo que eso deba cambiar el contenido ni la esencia. No, ahora yo, cuidado, no sé si no me expliqué bien o no me entendiste bien. O sea, yo no estoy diciendo que son dos mundos diferentes, que hay que tratarlos diferentes. Estoy hablando de la esencia, es la misma. Pero digo, frente al hecho en sí, como tú dices, de todo el ruido que hay alrededor, más el proceso de la cosa no cronológica, si tú no tienes dentro de tu imaginario el proceso desarrollado, no vas a poder asumir ni lo uno ni lo otro. O sea, es lo mismo, efectivamente es lo mismo. No es que un actor se prepara para teatro diferente que para cine. No es eso lo que estoy diciendo yo. Estoy diciendo que a la hora de enfrentar el hecho, si tú no tienes... Por eso yo también estoy de acuerdo. Después vino una pregunta por ahí de que tú dices hace falta de ensayo. Yo sí creo que es muy importante que el actor no llegue al set y filme, sino que haya un proceso previo del personaje, de la historia. Pero ¿hasta qué nivel? Por ejemplo, hasta montar la escena, por ejemplo, antes de filmarla y rodarla. Bueno, es que ahí quedamos en otro elemento. Ahí me pongo el sombrero de productor. Me saco el sombrero de director y me pongo el de productor. No hay tiempo. Claro. No, es dinero, muchachos. O sea, los productores. No, entonces claro, o sea, sí, ustedes pueden odiar a los productores, pero si los productores no hacen nada. Entonces, el elemento es, o sea, yo con ella hemos trabajado mucho tiempo juntos, hemos combatido muchas veces, porque en qué momento el tiempo que ella necesita, por ejemplo, para montar una escena, requiere más tiempo del que hay. ¿En qué momento ella tiene que decir, bueno, no es lo perfecto, pero ya está? Bueno, en cine eso es terrible, eso es radical y eso es extremo. Tú tienes 50 personas al lado, con equipos, con cosas, con tal, y una hora, y un tiempo, y una luz que se va, y un elemento que tú no puedes decir, bueno, no, sigamos con los actores. Que No, cada minuto cuesta un dineral, ¿no? Cada minuto entonces, de personas. Si de tú tienes la suerte de que la producción te dio la opción de que tú ensayes, de que tú puedas tener un tiempo de ensayo, eso no quiere decir de que tú dale el ensayo como si estuvieras en una obra de teatro. No. Bueno, pero por ejemplo hay... Eso radicalmente no. Y entonces eso, Elia, es muy importante a los efectos de el director que responde a una producción. Estamos absolutamente convencidos de la cantidad de directores que han sido votados, que no trabajan más en ningún lado, por plantearse. No, yo sigo. Hay la experiencia famosa de Michael Cimino con su película que empezó costando 10 millones y costó 40 millones. Imagínate. Y terminó puesto una bandera roja en Hollywood, no hizo más películas, nunca más en su vida. Lo trancaron por todos lados y dijo, no, una persona que no es capaz de controlar un tiempo que él asumió que iba a necesitar para hacer esa película, no puede venirse a una compañía y arriesgarme. Bueno, pero eso es desde el punto de vista del director, pero por ejemplo, hemos tenido inclusive experiencias donde el actor, por ejemplo, en Punto y Raya, dice, hoy no estoy inspirado, así que hoy no quiero hacer esta escena. Exacto. Y la vamos a hacer otro día. Que tuviste la suerte tú, que eres la directora, de que el productor era yo. Porque si no hubiera sido yo el productor, lo agarro del copo al actor y va a hacer su escena hoy o está votado. Exacto. Chao. Pero tú no puedes votar a un actor cuando ya tú has filmado casi toda la película. No, está bien, no Entonces, lo votas, pero le dices, tienes que ir a filmar eso. Pero así tienen como que haber estás. como unas cláusulas ahí, ¿no? También. Bueno, Entonces no le pagas y ya está. No necesariamente están cubiertas. Okay. Quiero decir que es un factor de inspiración. No, o pero sea, también si ahí... tú tienes un actor, por ejemplo, se le permite al actor, depende del presupuesto y depende del contrato. Claro, y sí, depende yo creo del que sí actor. se puede, gracias, Si, y por todo, ejemplo, pero si es una pataleta de claro, malcriado. Bueno, no, pero la inspiración. Pero si es o una sea, inspiración real y la tan- escena no se es logra, tan- claro, pues el es tan producto claro final como es te el da fiebre o como porque tener. ahí empieza el ego del actor que a veces es muy grande.
Diferente es, por ejemplo, o sea, claro, porque depende también de qué actor estemos hablando. Y depende de qué poder tenga, porque por ejemplo Tom Cruise, haciendo Misión Imposible, le dijo a Brian De Palma, mira, no, haz la toma de nuevo porque no me gustó. Y Brian De Palma le dijo, no, pero ya está muy bien. Y dice, hazla de nuevo porque si no te voto y no trabajas más en Hollywood. Yo soy el dueño de esto. Y se lo dijo así. Y entonces, ese actor, además de ser el productor, Bueno, tiene poder, todo pero el tiene poder del mundo, claro. O si tú tienes de repente al último que ganó el Oscar y que está en ese momento en el tope, entonces él tiene poder. Pero ahora, José Ramón. Ahora, fuera de eso, lo importante es hablemos del producto. Exacto. No tanto del ego, no el ego. Esa malcriadez de ese actor ese día era, y tú se lo permitiste. O sea, y fue un error, para mí fue un error porque él tenía que haber hecho su escena ese día. No sé, o sea, no está preparado, bueno, váyase a un rincón y prepárese un ratito. Pero no puede ser que tenga todo el mundo parado y entonces tengamos que poner un día extra de filmación porque el señor hoy no se siente. Pero a lo mejor lo que prima es la obra final, ¿no? Lo que prima finalmente es el producto artístico que se hace, y si el actor no va a estar en condiciones de hacer una escena que es importante para el resultado. Mira, pues, los grandes actores Exacto. escriben, el show tiene que continuar, y yo he visto, en Europa realmente he visto actores de que se le ha muerto un familiar directo en la Claro tarde que y sí. en la noche está haciendo la función. Sí. también lo he vivido, sí. ¿Ok? Y Yo es lo he es vivido. parte del show, tiene que continuar, y es parte de la responsabilidad del actor con su trabajo. Bueno, yo estando del otro lado, que igual apenas el año pasado emigré de lo que es el teatro a la actuación frente a cámara, y nunca he dirigido, entonces no tengo esa experiencia de estar de ese lado, pero de este lado para mí sí es como el día y la noche, el cine y el teatro. Y el factor de lo cronológico es lo más importante, porque cuando estás en teatro, ir creciendo, ir creando y tener tanto tiempo para ensayar, tener tanto tiempo para el proceso creativo que no hay en el cine generalmente, y tener tanto tiempo para irte metiendo en el personaje conforme van los ensayos, conforme va la obra, te vas metiendo, lo vas descubriendo. Claro. En la misma obra, en la misma es función obra, descubres exactamente, algo. te vas metiendo cada vez más hasta que llegas al clímax y al final, pero no es solo eso, eso es, diría, es lo más importante, pero yo siento que en el teatro, a diferencia del cine, y es algo que yo vivo mucho porque, a ver, yo tengo unos ojos gigantes, hablo con la boca, hablo con las manos, hablo con toda la cara, y en el cine parezco loca, ¿sí me explico? No, Y entonces, Tienes que bajarle tres rayitas. micrófono parece loca. no, pero es que en Y el si la teatro- vieran detrás del micrófono, las caras que está haciendo. no, pero es que en el teatro La hay vida una- real es igual a la ficción acá. No, pero bueno, en el teatro hay mucha libertad De expresarte a de full. expresarte y de moverte, y puedes dar la Claro. espalda y puedes moverte, puedes hacer tantas cosas, y en el cine tienes que estar a cuadro y tienes que, tus movimientos tienen que ser muy limitados, y de Más pronto sutiles. eso choca, habrá una técnica tal vez que yo todavía no descubro, pero choca conmigo porque digo, ok, entonces a veces siento que no estoy actuando y lo veo en cámara y digo, pero mi cara pues, se ve muy bien porque se ve, o sea, no bien, sino que no parece de loca, o sea, se ve que estoy sintiendo, pero mi cuerpo está estático y no se está moviendo, y digo, bueno, mi cara sí no parece de loca, Claro, pero tienes mi que cuerpo- aprender a conocer esos Sí, dos lenguajes exactamente, de son lo que está lenguajes pasando, distintos. claro. Por eso sí, digo sí, que son sí. dos cosas diferentes. Y Sí, televisión muy también es diferente, diferentes, porque en total, televisión así ajá. estés en cuadro, donde te quedes Sí, así quieta, ajá. te dicen, no estás transmitiendo nada. Ajá, entonces es como... Entonces igual tienes que estar en cuadro, pero también tienes que... Y en televisión hay otro Diferencia elemento de la distinta. rapidez, ¿no? Yo no lo veo así, para nada. Yo creo, o sea, más bien en buscar siempre la verdad de la escena. Eso es lo que busco siempre. Sí, pero Cuando después, estoy ¿cómo dirigiendo. lo interpretas? Después de tener esa verdad, está ¿cómo bien, la la pones verdad, es ahí? verdad, todo el mundo busca la es muy verdad. Si la escena diferente. tiene una verdad, cuando el actor lo está expresando, eso se siente en el cine, no hace falta gesticular, no hace falta absolutamente nada. Simplemente la verdad se manifiesta en esa escena. Cuando tú tienes que aprender a que de repente tienes que mirar la cámara, que tienes que estar consciente de una cantidad de cosas y que la cámara te va tomando esa cara que tú dices, a la larga o a la corta en la película se resiente y se ve de alguna forma. Que no es lo mismo cuando tú desapareces en ese momento del aquí y del ahora, y que en esencia es la búsqueda de la verdad de ese momento. Entonces uno no piensa en que cómo se ve la cara, aunque estoy de acuerdo con que casi todos los actores lo hacen, pero no necesariamente esa es la única verdad. Pero- yo creo que tú te sueltas delante de la cámara, simplemente estás buscando, yo te voy a confrontar en este momento y mi foco tiene que estar en la confrontación y qué es lo que genera
adentro de mí esa confrontación. Y esa verdad, de alguna forma, va a salir y se va a expresar en el cine. Pero como Bueno, todo es yo- un entrenamiento Ajá. también. Cuando te entrenas y te entrenas haciendo cámara y haciendo cámara, al final ya ni estás Sí, consciente de la sí, cámara siento que va porque a ser así. automáticamente el cuerpo lo hace. Porque Igual de que en pronto- teatro, cuando te entrenas y te entrenas para proyectar la voz hacia la última silla del público. Eso es correcto. Porque Bueno, de ya pronto en el inconscientemente cine, ajá. ya sales a un teatro y haces "Bah", y tu voz sale. Claro, pero el actor viene todo conflictuado porque se va a sentar frente a una cámara y Ah, entonces claro, dice, cuando wow, no ¿cómo tiene- hago? Meto la cabeza para acá. Esto, inclusive hay actores que están conscientes de cómo se ven en la cámara y utilizan ese encuadre para que ellos puedan proyectar determinadas cosas. Por ejemplo, no pestañees. Ajá. O sea, por No, Dios, hay esa es trucos. una de las barbaridades más grandes que yo he visto en mi vida. O sea, no pestañees, y esa es una técnica de un actor muy reconocido acá en Estados Unidos. Sí, pero No pero pestañear. grande. Grande. Inglés. ¿Cómo se llama él? No, no quiero ni decir el nombre. Ajá, pero Pero- gran pero tú actor, dices- que ganó 2 Tú premios. dices, No, no hay unos- pestañees, y a lo mejor la técnica de Pero no perdón, Pero es pestañear que yo creo que y te lo- tienen y- algo. le funciona, pero nunca... Lo nunca- mostró la imagen. Hizo la escena pestañeando y después la hizo sin pestañear. Y queda el más- poderoso que tuvo sin pestañear lo demostró. Sí, pero a la larga... Déjame contar una pequeña anécdota. Pero no me dejaste terminar de hablar. Eso, sangre, me está viniendo. Lo que te quiero decir simplemente que de ahí, tú ves a la larga en la película, tú ves que hay algo falso en toda esa actuación. Pero En cambio, cuando tú sientes que el personaje está totalmente inmerso en esa situación, Sí. tú sientes una verdad distinta a esa otra verdad, vamos a decir, cinematográfica. Pero eso siento que eres tú como directora, porque tú tienes un respeto muy particular hacia los actores. Entonces siento que en cierta manera te debes adaptar un poco a ellos. Pero en el mundo de afuera, con los otros directores, de pronto Es si uno se dependiendo deja del actor. hacer y estar en el momento con total libertad, ya te saliste del cuadro, te saliste y frunciste el ceño de una manera que se ve muy exótica. Y ¿sí te me regresan y explico? te dicen, ahora hazlo así. Voy a contar una Ajá. pequeña anécdota de ese momento que yo fui con mi grupo a Aviñón. En ese momento de golpe llegó un espectáculo de un actor que se llamaba Pierre Clémenty. Pierre Clémenty, un actor francés, uno de los actores importantes de la película Belle de Jour de Bertolucci. Entonces, en la película está espectacular. Si logran verla, es el que usa una chaqueta negra hasta abajo, espectacular. Entonces todo el mundo, el grupo mío, fuimos a ver La Maravilla de Actor al teatro. Nunca vi un pobre señor tan malo actuando en teatro. No había nada que valiera la pena del trabajo que le hacía. ¿Qué quiero decir con esto? En la filmación, ahí estuvo Bertolucci, ahí estuvo un editor, ahí estuvo un corte, ahí estuvo la toma esta sí, esta no, y transformaron a Pierre Clémenty en un gran actor que a lo mejor no lo es. Sí. En teatro por lo menos no lo es. Sin embargo, estaba haciendo una obra de teatro. Entonces, ¿qué me indicó a mí en ese momento? Para mí fue una gran lección, porque yo lo fui a ver pensando que iba a ver a Magistral. magistral. Este actor debe ser una cosa. Y la obra era una obra, pero sin ni fu ni fa, y él estaba mal. Todo sobreactuado, se le notaba todo lo que hacía. Una cosa que no se podía creer. Entonces yo digo, ¿cómo hizo este personaje en cine, que estuvo nominado para los premios César y ganó premio? ¿Cómo lo hizo? Entonces ahí yo empecé a ver esa diferencia, esa gran diferencia Claro. entre lo que es lo que tú decías. Estar Porque tú- expuesto frente al cuando tú te- público a y cuando... también lo he visto en grandes actores, por ejemplo, Roberto Fontana, un actor uruguayo, que es muy buen actor uruguayo, que ahora falleció, que en teatro ha hecho trabajos espectaculares, en cine era sobreactuado. Y por más que yo le trataba de bajar el volumen, no había forma, porque está acostumbrado a la proyección de voz, está acostumbrado a sentir que la espalda juega, que esto juega, y entonces en el cine, como tú acabas de decir muy bien, Es una transición. Es Sí, yo diferente. estoy de acuerdo. No hay. Tiene que Ajá. haber una Eh, línea que pueda- Entonces lo que tú decías, Elia, de que es igual, no es igual. Discúlpeme. Sí, yo Bueno. estoy de acuerdo, una parte con lo que dice Elia, una parte con lo que dice José Ramón, en que estoy de acuerdo en que yo he trabajado en teatro, también ya incursioné hace poco en cortometrajes, en cine. Tuve que hacer esa transición de la que habla Mariana. Como yo empecé en teatro también, pues nos enseñan a proyectar la voz, tienes que llegar hasta la última fila, sobre todo eso.
llegar a la última fila con tu voz, tener una expansión en los pulmones poderosa. Yo he trabajado en musicales, en ópera y en teatro, entonces yo sé la importancia de tener volumen y de expandirse. A diferencia del cine, en el que cuando yo hice la transición, precisamente los directores me empezaban a decir, es too big, es muy grande. Tienes un bájale. micrófono aquí pegadito. Sí, bájale, porque me empezaban a decir que yo estaba a desatono mi volumen de voz con el de los demás actores. Me decían, tenemos que igualarlo. Sí. Pero porque yo estaba acostumbrada exactamente a proyectar mi voz y hacer choices, decisiones de mi personaje que transmitieran hasta la última fila. Que me decían, el sonidista debería estar haciendo. Exacto. Por ejemplo, me tocó una escena en la que yo tenía que seducir al rey y le estaba diciendo una línea, susurrándole una línea al oído en el teatro. Entonces, en el cine tú tienes la cámara enfrente de ti, tú puedes susurrar perfectamente con tu voz natural y te sale natural y se escucha hermoso. Pero en el teatro, para que te escuche la persona que está en la última fila, el susurro, pues... A ver, ¿cómo es un susurro en teatro? A ver. yo tenía... un susurro teatral. Tú tienes que tener cierta técnica. Tenía al actor enfrente de mí, tuve que voltear mi cara hacia el público para no gritarle en el oído al actor. Me decía, por favor, no me vayas a dejar sordo. Y el susurro lo tuve que hacer hacia el público de la manera más sexy, entre comillas, que pude, y que me lo creyeran que lo estaba seduciendo, pero cosa que en cine no tengo que pensar en eso, y en el teatro sí. Entonces ahí es donde me empiezo a dar cuenta de tengo que ajustarme, yo como actriz tengo que ajustarme a lo que es el teatro y a lo que es el cine. Así tengas la misma verdad. Así tenga la misma verdad, porque mi preparación fue la misma. Mi preparación fue la misma. La esencia tiene que ser la misma. Sí. Exacto, la esencia es la misma. Lo que pasa es que te ajustas a un Te nuevo ajustas. medio, Sí. pero Así no es. por eso tú cambias el contenido ni la esencia. Exacto. El contenido y la esencia sigue siendo igual, porque si no yo también en mi taller tendría taller para cine, taller para teatro. No, Y la yo no esencia es la creo en misma. esa diferencia, Sí. porque yo dirijo cine y dirijo teatro. Ahora, con lo que estás Y- diciendo del actor que dijo, hoy no me siento inspirado, en eso estoy de acuerdo con José Ramón, porque nosotros cuando hacemos una obra de teatro y tenemos 30 presentaciones en un mes, pues obviamente no, ya la frescura de la emoción de la primera función no es la misma cuando ya vas en la 28 y tienes que sacar la emoción aún así. Entonces, aún cuando el actor dice, yo había mensajes de texto que le mandaba a mis compañeros actores que les decía, no sé, ya no tengo al personaje, no sé cómo meterme, nada más tengo el intermedio para llegar al clímax de la escena, ¿cómo le hago? Me decían, relájate, métete en las circunstancias, créalo. Pero llegó un momento en el que dije, no lo tengo en mí, pero la gente no tiene la culpa de eso. La gente tiene que ver que a mí me están quebrando por dentro, y yo dije, lo pretendí en ese momento. Ya tenía la esencia, ya lo tenía en mi sistema, pero llegó un momento en el que dije, no porque no lo siento, no lo voy a proyectar, no lo voy a decir, porque la gente se va a aburrir, no me lo va a creer. Entonces, yo vi una función en la que dije, no lo sentía, lo hice de una manera diferente, pero se siente la energía. Lo bueno del teatro es que tienes el feedback del público en ese momento, en ese instante, y cuando no me conecté y no lo sentí, dije, no voy a hacer nada porque no lo siento y no me lo van a creer, se ve que la gente no te lo está creyendo. Y en la siguiente función dije, aunque no lo sienta, lo voy a proyectar y voy a hacer que me crean, y aunque no estaba como en la primera función, que estaba fresco, la gente estuvo conmigo, yo sentí la energía del público, a diferencia, por ejemplo, en el cine, que no tienes tantos ensayos, no tienes tantas funciones después de 30 días, que está fresco, lo haces como 3 tomas, 4 tomas, y te sigue saliendo esa frescura, sigues descubriendo cosas a través de la improvisación, y yo sentí esa diferencia, eso de en el teatro tienes que seguir siendo creativo y sacando nuevamente el ritmo en cada función, alimentándote de lo que te dan tus compañeros para que no se te vuelva repetitivo. Pero es igual también muy en importante. grabación. Fíjate que el teatro, yo creo que para el actor, como
como entrenamiento y como preparación a lo largo de la vida, es el número uno. Es lo mejor. Sí. Porque eso que tú acabas de decir es clave, o sea, porque no es solamente que tú haces la función, llegaste, hiciste la función y está todo muy bien, sino que tú, con los compañeros y con el público, tienes 24 horas de repente para que eso se asiente en ti y al día siguiente otra vez. Exactamente. Y después otra vez. Y otra entonces vez. de repente encuentras en una función una cosita que no habías encontrado en las otras anteriores. Y luego encuentras otra cosa y entonces eso en el cine no hay. No, Es muy difícil. Sí. Porque además está todo lo que está el ruido alrededor, la cosa, llegar Antes a... más te van sacando del Claro, y de repente esto, tú ¿no? tienes que hacer ese murmullo o ese súper y de repente lo tienes que hacer a una cámara, no hay nadie al lado tuyo. Así No, es. y de pronto hacer esto es a veces es masoquismo puro, es como tocar el cielo y tocar hasta el fondo, Claro. porque cuando te conectas, estás, o Uy, sea, sí. es maravilloso. Uy, sí. Cuando, Uy, pero sí. en el teatro dices, esta función, te vas a llorar a tu casa con la frustración, no duermes, Sí. pero al día siguiente viene una nueva oportunidad, y en el cine, si no salió, ahí quedó. Y Claro, de este pero lado por como otro actor lado- es... Por otro lado, doloroso. yo hago cine, sobre todo, porque el dolor y la frustración que yo sentía de mis espectáculos que yo hice en Europa y que no quedó nada, un video que no sirve para nada porque no te da lo que era el espectáculo. Pero o sea, me Pero voy a ver muy precisamente eso es lo cursi, más pero bello Claro, que pero tiene el entonces, teatro. sí, Es bueno, como- pero justamente Sí, o lo- sea, pero es tan efímero. pero lo efímero del teatro, Tan Pero efímero. eso lo es efímero, que tiene, claro, pero es lo bello, pero al mismo interesante tiempo. Es lo bello, teatro, pero es doloroso que tú Sí. vayas a ensayar. Por Pero, ejemplo, cuando entonces terminemos tú- Citizens y dejar- of the Grave va a ser lo como que genera- wow. Pero- Que quedó. ajá, En video nunca le va a hacer justicia a una Jamás. ese era mi obra de punto lo que teatro. con genera en respecto a lo ti, del lo actor. que genera en ti que tú hagas o no hagas teatro es el hecho de que tú tienes ese dolor. Y eso es lo que Claro, hace pero por y ejemplo- genera tu actitud frente al teatro o tus acciones frente al teatro. pero o que tú dejar no Está bien, hagas. personaje se pero vuelve- tú vas, por ejemplo, a ver una función. Yo he ido a ver... A mí me encanta ese he dolor. ido- Yo no he ido sé a si soy ver- masoquista. He ido a ver funciones de un amigos. poquito. He ido a ver funciones de amigos que al terminar me dicen, ¿te gustó? Porque hoy salió terrible, la función horrible. Y yo digo, bueno, no, a mí no, estuvo bien. Sí, tal. me ha tocado. Dice, no, pero ayer no sabe lo que fue ayer. Y mañana es Sí. mejor todavía. Y- Entonces, y- tú dices, bueno, pero vine hoy, entonces ¿qué hago? Lo que vi no Exacto. sirve. Es un poco lo Entonces, que... eso a mí ajá. me tortura profundamente. Y el otro elemento importante, que creo que a lo que tú decías, es también con quién te encuentras en el cine, ¿no? Claro, Sí, Porque total. quién te está dirigiendo. Exacto. Es una persona que sabe darle el lugar al actor, porque generalmente casi todas las universidades que enseñan cine es el aprendizaje de la técnica del cine, de la cámara, del plano, del sonido, y el actor tiene que llegar ahí sabiendo lo que está haciendo. Exacto. O sea, generalmente los directores de cine, no todos, o la gran mayoría, no tienen formación para tratar al actor. Entonces, generalmente, tú te paras ahí y estás absolutamente solitario, ¿entiendes? No tienes ningún tipo de feedback, mientras que los directores de teatro generalmente vienen de otra camada, ¿no? Entonces, el actor tiene que venir con su background, con su preparación, Listo con su para- cosa, y tenerlo integrado. Para eso debe usar el teatro. Pues sí, al y máximo. eso es un poco de lo que ya de de lo que ya no Sí. terminé con El lo que corazón, estaba es la columna diciendo, vertebral. con lo que Ujú, estaba sí. diciendo de que tú tienes que tener, haces funciones y si no te sientes inspirado, el director no te va a decir, bueno, ahora no hagas la función, está bien, vete a tu cama, ¿no? Entonces, lo que me dicen de este muchacho, que hoy no me siento inspirado, pues Queremos el nombre, que queremos el No voy nombre. a me decir el encantaría nombre. tener directoras como Elia todo el tiempo, que me dejaran irme a mi casa y volver al día siguiente, pero en el teatro no se puede. No, ni en el teatro, ni en el teatro, ni en nada, porque de repente te encuentras con un director que en el que tú tienes que trabajar para la cámara y bendito sea el director que dice la cámara va a trabajar para ti, no importa, tú haz lo que quieras, veas el desmadre que nosotros te más tenemos lágrimas, cubierto. más lágrimas, más triste, más lo bueno lágrimas. de ustedes que están haciendo el espectáculo con Elia es que saben ahora que si en alguna función en Nueva York no se sienten inspirados, Claro. pueden decir que no quieren hacer la función. Y va a estar bien. Eso no va a pasar en Nueva York. El problema es que José Ramón va a estar ahí detrás. A ver qué le No, va a es el decir. diseñador. José Ramón es el diseñador. No, es el asesor de
teatro drama. Y ese es la sucede, o sea, Bueno, y- ahora los voy a interrumpir un segundo porque les voy a dar un par de quotes, de frases célebres que han dicho grandes personalidades del cine, grandes cineastas. Entonces tenemos la primera: todo lo que necesito para hacer una comedia es un parque, un policía y una chica guapa. Esto lo dijo Charles Chaplin. Entonces, O sea que no hace falta tener actores, sino Exacto. simplemente una chica bonita. exacto. Para hacer O sea, comedia. Para Para hacer él, comedia. para No, él. bueno, pero Comedia, él creo ajá. que lo dice Por estando él. lo que Él necesita eso, Ah, Reda, sí, sí. porque como está quien él. bueno, el ego de Charles Chaplin. Pero además, Yo no necesito nada. él tenía yo- con qué, ¿no? Lo demostraba. Bueno, al menos puso actores ahí. Y Claro. tenemos otra que dice Estela Adler, por supuesto: el actor tiene que desarrollar su cuerpo, el actor tiene que trabajar en su voz, pero la cosa más importante, el actor tiene que trabajar en su mente. Ujú. Esa es una Uy, de las sí. frases Eso es más, muy importante. más Sí, sí. importantes en cualquier cosa que se haga, cine, televisión o teatro. Porque, por ejemplo, eso es otro detalle también interesante. El teatro moderno que planteó en su momento, cuando fue moderno, porque ya ahora no es moderno, Grotowski o Eugenio Barba, que lo planteaba, estaba todo muy ligado al movimiento y a la voz, ¿no? Y sobre todo eso. Entonces, había como mayor diferencia entre ese actor, por ejemplo, Cieslak, que era un actor, el actor más importante de Grotowski, era un atleta, un acróbata que saltaba, que se daba vueltas. Ahora, no quería decir, tenía un gran poder interior y todo, pero yo no lo vería siendo un personaje en cine, por ejemplo. No creo que pudiera ni que quisiera. O sea, era otro tipo de actor que estaba dirigido más al movimiento y la cosa. Sin embargo, por ejemplo, los actores que más se destacaron en cine son generalmente actores que han hecho Han hecho teatro. obras de personajes y que han desarrollado sus personajes, que entonces se parece más al cine, ese tipo de... Es que yo creo que es más fácil que un actor de teatro se adapte, digamos, se ajuste al cine, digamos, Sí. más rápidamente que un actor de cine Totalmente. que no está acostumbrado a utilizar su cuerpo, a proyectar su voz, a no sé qué, pero que igual es muy bueno y igual sí ha ejercitado su mente, que pase al teatro repentinamente, porque necesita todo ese sí, entrenamiento. de acuerdo más. contigo, pero yo decía sobre todo también del actor de teatro Que no puede que pasar es al cine. que puede ser de dos tipos, ¿no? Un actor más Físico. físico y de movimiento, Y otro actor ligado más con la mental. danza. Sí. eh, Es otro tipo de Pina teatro Baucho. totalmente. O sea, un actor de Pina Baucho, de repente lo metes en una película y no sé. Ujú. No sé, porque con el cuerpo maravilloso. Diferente era cuando Charlie Chaplin, que el cuerpo como Buster Keaton, que era Lo realmente utilizó aquí y fundamental, porque prácticamente no había otra cosa, no había diálogo, no había nada. Pero digamos que hoy en día, de repente los actores que uno ve de gran dimensión son actores que manejan sobre todo obras en teatro, con personajes y con diálogos. Y sobre todo que el actor del teatro tiene que desarrollar muchísimo la imaginación, porque no tienes un set como en el cine, en el que, por ejemplo, si estás haciendo el papel de la Virgen María, es diferente tener un set en el teatro en el que estás viendo morir a tu hijo Jesucristo, a tener un set completo en un campo con el cielo, con la lluvia. La imaginación del actor es mucho más grande en lo que tiene que usar en el teatro que en el cine, que en el Yo cine no ya creo, lo yo tiene. no creo, al contrario, Sí, yo se creo te que En hace. el teatro te preparas Sí. para usar la imaginación y eso te sirve mucho cuando Total. llegas al set y traes las luces y la gente, todos los de producción gritando, corriendo, riéndose por allá Claro. o sea, nadie, a veces sientes que nadie te respeta, ¿sí me explico? O sea, te vas a una esquina y dices, ay, ¿Será que he ajá. tenido una experiencia diferente? Porque a mí me pasó y precisamente por eso usé ese ejemplo. Porque, bueno, en la experiencia que yo tuve trabajando en ese personaje de la Virgen María, tuve un respeto increíble en ese momento en el que mi hijo muere, en el que me lo entregan, en el que lloro por la muerte de mi hijo. La gente estaba conmovida y algunos estaban llorando. Inclusive yo me alimentaba de lo que ellos me estaban dando detrás de las cámaras, como en mi personaje, porque estaba todo ahí, tenía todo ahí, tenía el campo, tenía la cruz, hasta nos llovió y la gente que súper conmovida. Entonces, para mí eso me ayudó muchísimo. No tuve que usar la imaginación, cosa que si hubiera estado en el teatro, yo hubiera tenido que imaginarme la lluvia cayéndome, el cielo, los relámpagos, todo eso
hubiera Ahora, tenido que eso usar las cambia máquinas. también mucho últimamente, porque Ujú. con el nuevo cine, que de alguna Ah, manera, sí, de la pantalla verde. claro, de alguna manera ha La imaginación desaparecido. tiene que estar al máximo. Ha desaparecido sí, la sí, cosa sí. interesante del cine, a mi modesto entender. Ujú. El nuevo cine, tú te tienes que sentar ahí, imaginarte todo, porque todo alrededor es De verde. todo. Sí, sí, que sí. vuelas. Y Eso- se ve mucho eso es venir del verdad, teatro, eso es Entonces, verdad. estás volando en un súper no sé qué, y Barco. atrás tuyo pasa un monstruo. No, y y todo siento te lo que tienes que imaginar porque no hay nada ahí. O sea, hay que estar preparado para ser Avengers. Totalmente. Que no digas que no. Que no digan que no, que no digan que cualquier actor puede hacer eso. No, ahora imagínate tú una escena de estas así muy íntimas en donde estás con tu pareja y se aman y se besan y alrededor hay 50 de equipo técnico. O sea, ¿cómo logras tú esa intimidad además? Bueno, eso en y el de- teatro y de- también lo y tienes, porque yo he desaparecer? tenido escenas íntimas en el teatro y tengo al director y tengo al stage manager y tengo a todos mis compañeros actores y tú tienes que Y hacerlo después el enfrente de público. ellos. No, y después con el ajá. público, además. Y con el Público. público además. Y ellos están reaccionando a lo que está Bueno, pasando pero ahí. hay gente como a Entonces, Oscar que eso le encanta. Bueno, que eso le encanta y lo motiva. Muy a ver, calladito. Oscar, danos tu punto de, Oscar, de otro, vista. otro miembro de teatro, Claro, que está drama, grabando, actor, mi grabando. partner. No ha hablado hoy porque está grabándonos, porque es el tiene encargado la- de video. Tiene la vena del Pero ya cine. que tocamos su tema, Pero Él ya es que especialista en esos temas. Que entre. Bueno, Cuéntanos cómo son esos momentos de ¿es intimidad. fácil o difícil de tener intimidad De ante un despojarse público? de- Ajá. Porque, o sea, hay que clarificar que él ha hecho escenas totalmente Desnudo. Como Y hay que Desnudo. clarificar, desnudo emocionalmente y y físicamente. hay que Físicamente. clarificar que él hizo una escena de violación conmigo y casi me mata. Ah, Pero de verdad estaba casi me asustada. mata. Creemos en el Claro, Pensé que casi te viola. No, casi, aparte. Me bajaba los pantalones y yo, Mira, Mariana, tú no te quejes que aquí la compañera soy yo. Es que la que lleva 2 años aguantándose las hechas. Ya no sabe más que nadie. Cuéntanos, Oscarito, ¿cómo es- háblanos. ¿Qué te parece más difícil? ¿Desnudar el alma o desnudar el cuerpo? Ay, Dios, qué pregunta. El alma. El alma. A mí, para mí fue un proceso el llegar a este punto de hacer escenas desnudo completamente, o sea, desnudez total, donde enseño todo. No. Yo hasta que no entré a tomar el taller es más, cuando yo tomé el primer taller de los fundamentos del arte escénico con Elia, cuando yo estaba haciendo el estapa ahí, yo lloré en las 2 primeras escenas que hice de Chekhov y Ibsen. Y llegó a un punto donde yo decía, yo no sirvo para esto. O sea, el nivel que enseña Elia es muy diferente a lo que yo venía trabajando años anteriores en teatro. Es vivir el momento, ¿no? Es el estar ahí, el hacer todo, cada uno de los movimientos justificados, no moverse de un lado a otro solamente porque sí, por hacer algo, tienes que hacer acciones justificadas. Entonces, para mí, desde ese momento, que fue cuando en el 2015, ahorita ya llevamos que 3 años, ¿no? Me ha encantado el proceso de trabajar con Elia porque he ido descubriéndome, he ido quitándome tabúes y he ido quitándome miedos, porque yo una vez con una de mis primas, una vez en un grupo de teatro, que no quiero mencionarlo, pero un chico me dice, hey, quiero invitarte a hacer una escena conmigo, te tengo un personaje para una escena conmigo. Le digo, sí, ¿de qué se trata? Que quiero que hagamos una escena sexual, y bueno, no era tan sexual, pero era de abrazos y besos, ¿no? Resultó que yo descubrí que yo le gustaba al chico, ¿no? Entonces yo tenía muchos tabús, o sea, yo tengo muchos amigos gays, yo soy straight, ¿no? Pero yo tengo muchos amigos gays y los adoro y todos, la mayoría de mis amigos son gays. Pero yo a ese punto de tener que besarme con otro hombre, yo no llegaba. ¿Por qué? Porque bueno, yo vengo de una familia católica, ¿no? O sea, como actor, no. Como actor, estaba o sea, no, incluyendo. yo tenía mis tabúes, no, o sea, yo sentía hasta cierto punto que me sentía el hacer eso, o sea, me sentía inseguro de mí, ¿no? Y hasta que no entré a Stella Adler a tomar el taller de fundamentos con Elia, fue donde yo empecé que Elia nos permitió
yo esa libertad de creación con los personajes, cuando empezamos a trabajar en Citizen No, of the y Grey, vaya libertad. y gracias a Dios que tuve una compañera como Juliana, porque no sé si con otra compañera tuviera esa libertad. Bueno, a lo mejor no sé, con Mariana. Tal vez, con Marilia, tal vez, lastimosamente. A ver, porque yo quiero contar una anécdota. Ustedes dos hicieron una escena de sexo en una ocasión. Y Juliana, Oscar y Juliana, para la obra, y Juliana se puso 3 calzones. 3. Porque yo sabía con quién iba a ser. Exactamente. Y cualquier persona, pues en sus 5 sentidos, nadie se pone 3 calzones, no es normal, ni 2, ¿no? Se pone 1. Oscar le quitó 1, le quitó el otro, y Juliana luchaba con lo quitado. Verdad, pero no podía parar la escena, y yo, verdad, me quedaron las tangas destruidas. Es que con los que tienen que usar unos leotardos abajo. Se supone, no, pero te voy a Para explicar trabajar con Oscar. Lo que pasó fue que, bueno, nosotros ya habíamos hablado con Juliana de que iba a ser una escena sexual, bueno, era la escena sexual, y yo digo, bueno, si estamos hablando de de hacer esta actuación lo más realista posible, Sí, cuando tú tienes sexo con las calzones puestos, por lo menos se las hace a un ladito, ¿no? Entonces, cuando yo vi que ella tenía doble calzón, yo dije, bueno, pues, o sea, es parte de su personaje. 2, 3, Oscar, 3. No, 3 lo puso la segunda otra vez cuando lo hicimos de nuevo. No, Eso fue fue la primera vez. Ahora no tiene que haber un entendimiento también entre los actores. Hay que clarificar una cosa que yo quiero clarificar. Sí. Ellos, y no por nada, no por tabú ni por nada, simplemente que ellos están trabajando sobre Come Back Little Shiva, que es una obra muy reconocida de William Inge, en donde hay muchas improvisaciones que se dan entre escenas, y eso era un poco lo que ellos estaban improvisando, tratando de descubrir el mundo de esos personajes, cómo era el mundo en la parte sexual, cómo era su mundo cotidiano, cómo era a nivel de las drogas, porque son personajes que están en esos conflictos. Entonces no era que ellos estaban inventando una escena sexual nada más, sino que era una exploración acerca de quiénes eran esos personajes. Claro. Y eso es muy importante recalcarlo. Y Oscar, pues creo que entregó muchísimo en las improvisaciones y en ese taller, que fue fabuloso, porque realmente uno sentía, tanto con Juliana y con Oscar, que uno entraba a través de una ventana de un apartamento, vamos a decir, y ahí uno podía ver realmente lo que estaba sucediendo. Pero realmente quiero decir que ellos no le hablaban al público, sino ellos se conectaban ellos mismos y el público, y llevaban al público porque desaparecían en los personajes. Y era fabuloso ver eso, era una experiencia que yo recuerdo muy pocas de las que he vivido en este taller que hicimos, que era un taller de fundamentos del segundo nivel. Y creo que eso es un poco a lo que tú te refieres, había como una libertad total de poder explorar. Y eso era una libertad que no creo que nosotros, los alumnos que hemos tomado, o los alumnos de Elia, lo podemos encontrar en otro lado. No, y volviendo al tema, por ejemplo, esa escena que ellos dos hicieron con absoluta libertad, ¿te serviría para el cine? Seguramente la tendrías que editar, cortar, adaptar, no sé. Yo creo si la película muchísimo en ese tipo de improvisaciones para pero la película para el cine. Ahora, yo tengo una pregunta en base a eso, Elia. Uno como director, cuando tienes un actor que viene, por ejemplo, de Brasil, Argentina, que están acostumbrados a desnudarse como si nada, y a trabajar desnudos, pero viene un actor de Norteamérica, por ejemplo, que no está acostumbrado a ese tipo de trabajo, que se pone 3 calzones para no hacerlo. ¿Cómo maneja el director a un actor que dice, pero ¿por qué no te puedes quitarle el calzón si así trabajo yo? Y el otro, pues yo trabajo así. Entonces, ¿cómo se adaptan a los actores de esa manera? Mira, yo creo que en el cine uno tiene que ir buscando, por lo menos, o sea, tengo un concepto mucho más filosófico acerca de esto, ¿no? Y tiene que ver con los fundamentos también, los fundamentos artísticos. Yo no creo mucho en traer un actor, aunque no quiere decir que no lo haga, ojo. O sea, quiero decir que yo iría hacia eso, yo voy buscando eso. Yo no creo mucho en buscar un actor de Estados Unidos y uno de Francia. No me interesa. Me interesa agrupar un grupo de personas que puedan ser parte de un proyecto que yo quiera expresar.
Por eso prefiero trabajar con gente que conozco, que sé cómo piensa, que tiene una relación con ese trabajo, y yo me iría más buscando ese tipo de actor a simplemente combinar una cosa más de marketing y de producción. Que eso no quiere decir que no lo puedes hacer, porque tú cuando quieres hacer una película necesitas, lo primero que te dicen, bueno, te voy a dar plata, pero dame el nombre del marketing, de quién va a darte plata por hacerlo con Mariana. No sé, Mariana todavía no tiene nombre, entonces tengo que poner en vez de Mariana a Jennifer Lawrence. No es mi preferencia, prefiero Mariana porque la conozco, porque sé cuál es su nivel, porque sé. Entonces yo impulsaría más bien eso hacia allá. Ahora, si tengo que hacer eso, ¿cómo lo manejo? Pues me ha pasado, de hecho, y me ha pasado con actores reconocidos en donde me dicen, a mí no me digas nada sobre esto, punto, fuera la conversación, haz lo que quieras, yo no controlo. Entonces, cuando las cosas están fuera de tu control, ahí te das cuenta de que no quieres hacer ese tipo de película. No me interesa hacerla. Entonces, tú tienes que buscar siempre lo que más se acerca a lo que tú quieres decir. Yo le estaba comentando hoy a José Ramón, Ingmar Bergman utilizaba actores que siempre eran los mismos actores. ¿Por qué los utilizaba? Eran actores de teatro, todos con unos currículum de teatro impresionantes, del arte puro. ¿Ok? ¿Y por qué los utilizaba? Porque primero tenía el Instituto de Cine de Suecia que le financiaba las películas, ¿ok? Y aparte de eso, él creía en un concepto de cine en donde el actor era prioritario en cómo se expresaba ese punto de vista de la película. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo más hacia allá. Ahora, que si no me toca, que no quiere decir que hoy en día, lo estoy diciendo acá, pero no quiere decir que no me toque hacerlo de otra forma, pero procuraré siempre no hacerlo. Bueno, pero lo que sí nos toca es ya comenzar a dar conclusiones, así que stop ahí todo este debate, el tiempo se nos fue volando, se nos pasó, no, necesita, José Ramón te va a tocar volver. Necesitamos 3 programas más aquí. La cara de José Ramón, yo para que no vuelvo. Claro que sí, conclusiones para ti, José Ramón, después de toda esta plática femenina. Bueno, no, es muy interesante. Yo creo que es eso, ¿no? Es lo fundamental entre el teatro y el cine. Yo creo que para el actor el teatro es fundamental. Es fundamental en su formación y en su preparación para hacer cine. Pero tiene que entender el lenguaje del cine. O sea, y ahí está el asunto, ¿no? Porque lo que hablábamos de los detalles era justamente, ¿no? De que de repente el actor yo recuerdo cuando yo estudiaba teatro que por ejemplo me decían, bueno, estás de espalda, pero tienes que estar hablando a través de tu espalda, hacia el público. O sea, había toda una cosa de proyección y de trabajo y las apoyaturas, que si el diafragma, o sea, toda una cosa que era fundamental en teatro y que en cine no es eso. O sea, en cine te ponemos un micrófono y te lo pones hasta dentro de la boca el micrófono. Entonces ya no tienes que proyectar. Entonces todo ese tipo de elementos los tienes que ir conociendo y al mismo tiempo tener la suerte de que te toque un director que entienda que es un actor, porque hay directores que son reconocidos hoy en día, muchos más de lo que creemos, súper reconocidos, no tienen ni idea de lo que es un actor. Para ahí, puros directores técnicos. Sí, son técnicos. Son técnicos, sí. Pero hay famosos, hay gente que se gana premios. Sin embargo, son los que más trabajan y son los que más ganan. Y son los que me más imagino que contratan actores que están muy bien formados y ya solo los tienen que dirigir. Claro, sobre todo contratan aspectos, ¿entiendes? Por ejemplo, este personaje le va a Robert De Niro. Bueno, Robert De Niro viene él lo va a hacer y 24 horas antes y empieza a hacer su personaje. Correcto. ¿No? Por ejemplo, yo sé que Robert De Niro, para la película que hicieron en Panamá, la del boxeador, creo que llegó 24 horas antes, filmó en una semana todo lo de él y se fue. Ya está. Bueno, por eso, por ejemplo, la diferencia entre un director como Bergman, que hace Fanny Alexander. Claro, pero por eso tiene esa irregularidad Robert De Niro, porque después hace Raging Bull con Scorsese y trabajó 8 meses. Exactamente. Y ahí está la diferencia. Depende mucho del director, ¿no? Nosotros también tenemos como actores que escoger los proyectos, elegir esos proyectos en los cuales vamos a tener. Y hay que ver una compañía. ¿Y con quién vas a trabajar de actores también? También, es muy importante. También, porque a lo mejor tú llegas con tu propuesta y resulta que tiene
Aprende la letra y ya está. Y entonces... Y eso solo se aprende en el camino, porque al principio no sabes. Mi querida Elia, conclusiones. Las conclusiones de la directora de Stop Ahí. Bueno, yo definitivamente creo y reafirmo lo que pienso. Yo creo que el actor y actuar para mí es simplemente el desarrollo de la sensibilidad hacia la verdad. Creo que eso no se debe traicionar en ningún momento, ya sea en el cine, ya sea en cualquier medio donde un actor esté. Y creo que en esencia eso obedece realmente a la base y al fundamento del arte escénico. Es de ahí de donde viene, es como el origen del actor y es una cosa que siempre tiene que estar con él como un principio y nunca debe ser traicionado. Eso para mí es el arte y yo lo reafirmo absolutamente. El cine, en el teatro, en la esencia es exactamente la misma. Perfecto, pues esto fue otro capítulo de Stop Ahí. Gracias, Corina Vela. Gracias, María López, como siempre. María Oscar, que estuvo en las cámaras, así que ahí lo juzgarán ustedes como cinematógrafo. José Ramón, muchas gracias. Mil gracias por aceptar esta cita. Sabemos que no es nada fácil entrar a debatir con la esposa. Esperemos que esta noche puedas dormir plácido en tu cama y comer. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer estar con ustedes aquí. Claro que sí. Bueno, yo soy Juliana Betancourt, en controles Heuri Castelo, mil gracias. Esto es Radio Latino Inc., su programa Stop Ahí, y no se lo pierdan porque venimos con muchos más debates, más invitados, y bueno, escríbanos para saber qué programas quieren que hagamos y los temas que quieren que tratemos. Besos para todos y Stop Ahí. ¡Bravo!